en donde vamos a estar hablando acerca de las figuras del habla misionera por Hugo Amable. La provincia de Misiones es concebida como un lugar muy vasto y variado en lo referido a los cruces entre diferentes culturas e idiomas. Podríamos afirmar con total seguridad de que este es un lugar en donde las barreras lingüísticas no suponen un verdadero impedimento a la hora de comunicarnos. ¿Alguna vez te preguntaste qué significan las palabras que utilizamos a diario? Como ejemplo tenemos a comunidades alemanas ubicadas en el interior de la provincia, las cuales manejan su propio dialecto, así como tenemos la presencia muy concurrida del portugués y su variante, el portuñol, en distintas zonas limítrofes de la provincia. Pero definitivamente el idioma que tenemos más arraigado culturalmente, sobre todo por nuestros orígenes y por nuestra cercanía con el país que limita a Argentina, Paraguay, es el guaraní. Es así que el término que nos atañe el día de hoy es ñanderogami, que traducido al español vendría a significar nuestra casita o nuestra pequeña casa. Volver a casa es como reencontrarte con ese antiguo libro que era tu favorito y volver a leerlo. Siempre tenés algo nuevo para redescubrir. El término, en su acepción original, puede distar mucho de lo que podríamos pensar en un modelo de casa contemporánea con respecto de lo que era en su momento. El escritor Hugo Amable, en su obra Las figuras del habla misionera, nos describe que una casa típica de Misiones era una construcción de madera sencilla, compuesta por 4 paredes y un techo simple. Este arquetipo de construcción fue desapareciendo paulatinamente con el avance de la tecnología en la provincia de Misiones. Otro de los motivos de la desaparición de este arquetipo de hogar fue el aumento en el precio de las maderas, los cuales hacían que la diferencia en la elección entre construir una casa de madera y una casa de material no significara un ahorro significativo, era prácticamente nulo. Aparte, contábamos con las desventajas de la vida útil de la vivienda, pues una vivienda de material podía llegar a durar aproximadamente un siglo o hasta un poco más, mientras que la vida útil de una casa de madera era alrededor de unos 30 años, a partir de los cuales había que hacer remodelaciones o reconstrucciones por completo. Estas primeras casas de madera estaban construidas con árboles autóctonos de la provincia de Misiones, así como la grapia, el guatambí, cienzo y la guayubira. Si son fanáticos de Messi como nosotros, esto va para ustedes. Si pensaban que gritar un gol era emocionante, imagínense con un zapucay. Así como el término que acabo de explicar, existen muchas otras palabras cuyo origen se encuentra en el guaraní. Es el caso del siguiente término, muy conocido en la provincia, el cual es zapucay. Zapucay es una de las palabras más emblemáticas y expresivas del habla regional, debido a su forma, su estructura, su fonética y su significación. Significa literalmente grito largo y agudo, símbolo de júbilo y de celebración. En lo referente a su ortografía y a su enunciación, nos encontramos con múltiples debates referentes a cómo debe ser la forma correcta de escribir esta palabra. Esto se da principalmente, según explica Hugo Amable, por cuestiones en tanto a las limitaciones que se encontró en el habla regional a la hora de tratar de hacer la transposición hacia el idioma castellano. Debido a estas cuestiones enfrentadas, tanto en su ortografía como en su pronunciación, nos encontramos con verdaderos debates en torno a cuál es la manera correcta de escribir esta palabra. Esto la convierte en una de las palabras más debatidas desde su adquisición en nuestro repertorio dialectal. Nos encontramos con diferentes cuestiones en torno a preferencias regionales sobre cómo escribir la palabra. Por nombrar algún ejemplo, tenemos que la utilización obligatoria de la letra S para empezar a escribir la palabra, debido a que en guaraní no existe la Z. También nos encontramos con que a la hora de escribir el diptongo se opta por ocupar la I latina en lugar de la Y, como se ve en algunos casos. Esta es una elección que se da preferentemente porque en el primer caso, con la I latina, se representa mucho mejor el sonido al que se enuncia. Pero también tenemos algunas preferencias referentes a cuestiones regionales a la hora de su escritura.
Este es el caso de la utilización de la letra K para representar sonidos de K, Ke, Ki, Ko, Ku. Es así que obtenemos variaciones en los fonemas, como por ejemplo en la palabra Zapucay con K o en los fonemas Puk con C y Puk con K, en donde Puk con C significa grito y Puk con K significa risa. También para agregar significación al sonido fuerte se le agregó la partícula sa, la cual, hipótesis en torno a su significación, han llegado a la conclusión de que su significado viene acompañado de esta idea de suspiro o de alargamiento. Esto concibe a la significación del grito, este sentido de esparcimiento. El caso de la palabra Zapucay nos demuestra que las lenguas no son sistemas fijos e inamovibles, sino que son entes vivos que se adaptan, se reinventan y se reproducen junto con sus hablantes. En una sola palabra, como hemos visto, tenemos fuerza, tenemos historia y tenemos un sentimiento vivo que se transmite a lo largo de generaciones. Esto nos demuestra cómo una sola palabra puede encerrar la historia y el sentimiento de todos esos hablantes. En su obra, Amable también menciona las comidas como expresión de sabiduría popular. Las comidas han suministrado al habla misionera una serie de vocablos. Empecemos por el locro, que es casi una comida nacional. Es un plato fuerte, propio de la época invernal por las muchas calorías que suministra. En Misiones se prepara con maíz hervido en agua y el agregado de carne, zapallo y mandioca. A veces se le agregan legumbres, con lo que se convierte en algo así como una sopa de verduras. Además, el locro misionero no es siempre igual, pues se carece de una tradición criolla que lo avale. El locro misionero responde al criterio y los conocimientos de quien lo cocina, y a las posibilidades que haya en cada oportunidad de obtener los componentes necesarios. En Misiones, por influencia paraguaya, se acostumbra a tomar mate tereré, como lo menciona el autor, o simplemente tereré, como lo llamamos nosotros en Misiones. Se suele tomar en verano para calmar la sed y combatir el calor. Se trata de un mate cebado con agua helada. Para mantener el frío del agua, mientras se ceba, se van agregando pedazos de cubitos de hielo dentro del recipiente, que sería una pava o una jarra. Generalmente se le agrega limón para atemperar los efectos de la mateína. Tereré originalmente significa crujir. Se aplicó por lo común al crujir los dientes y como una de las causas del crujir de los dientes es la del frío, se estima que no es aventurado relacionar esa acepción con la que posteriormente se aplicó para el mate frío o helado. Por otro lado tenemos al galeto. Como se comprenderá, es diminutivo de galo, que en portugués significa gallo. Actualmente es común el uso de galeto en toda la provincia, y la preparación culinaria ha comenzado a configurar un plato típico de esta zona. De galeto ha derivado galetería, nombre con el que se designa el restaurante en donde se sirve exclusivamente dicho plato, o en donde el mismo es base de su menú. Con respecto al uso regional de los verbos, el día de hoy vamos a estar analizando el verbo irse. La forma pronominal de ir con el significado de morirse, como por ejemplo el enfermo se iba sin remedio, es tradicional en el castellano. También tiene otras significaciones, algunas de ellas metafóricas que no son conocidas entre nosotros. En cambio, con el significado de retirarse, alejarse de un lugar, desentenderse de algo, podemos aseverar que irse es un argentinismo, como por ejemplo, yo me voy, esto no me gusta nada. Se irán tan pronto hayan recuperado sus pertenencias. Váyanse, no se metan en lo que no les incumbe. Estos son algunos de los ejemplos que propone Amable. En Misiones se emplea irse con el significado común y corriente de ir, o sea, trasladarse a un lugar, dirigirse, acudirse, asistir, entre otros. Como por ejemplo, hoy nos vamos a ir al cine. Hoy nos vamos al cine. Julio no se fue a la escuela. No fue a la escuela, quiere decir que faltó a clase. Ayer me fui a tu casa y no te encontré. En este caso, fui a tu casa. ¿No se van a la fiesta? ¿No van a la fiesta?
A través de la obra Las figuras del habla misionera de Hugo Amable, podemos afirmar que los usos lingüísticos son inseparables del estilo de vida de una época. Más aún, son una exteriorización de ese estilo de vida, como lo son, en otro orden de cosas, la manera de vestir, las viviendas, el moblaje, las comidas, los utensilios, entre otras cosas. Cada época histórica tiene su lenguaje, cada lugar geográfico su habla, y del habla nace la toponimia, porque según se alude a animales, plantas, cerros, montañas, arroyos, ríos, lagunas, entre otras cosas, son los nombres típicos de pueblos y lugares. Ahora sí, nos veremos en el próximo podcast.